Dolis, tú sabes lo que pasó el 20 de octubre de este año, el 20 de octubre, ¿tú sabes lo que pasó? ¿Pero en qué parte del mundo? Gaby, ¿tú sabes qué pasó el 20 de octubre? Nena, pero dilo ya. Pues, ¿tú sabes que el 20 de octubre fueron canonizados 14 ¿Qué tú me dices? En la Iglesia Católica por el Papa Francisco? Y no se vaya para que se entere. No se vaya. ¿Cuánto? No se vaya. Se llamaba Marta, se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. Mari, todavía estoy contando. ¿Cuántos fueron? 14 What? nuevos santos, fíjate. Y la verdad es que esa noticia, eso es un notición. Notición, primera plana. Y la verdad es que yo pienso que no mucha gente, ¿verdad?, se enteró de que en la época, porque a veces nosotros hablamos de los santos y decimos, bueno, en el año 1914 fue canonizado y fulanito de y tal. tú dices, en el 1914, pues mira, hace, ¿verdad?, qué sé yo, puede ser, no sé cuándo salga este programa, pero ponle hace un mes. Ajá. Que fue entonces, que fueron canonizados 14 y nosotros estamos aquí vivitos y coleando. Esto está pasando en nuestro contexto histórico. Qué cosa ahora más mismito. brutal. O sea que somos testigos en la historia de que todavía, ¿verdad?, hay esperanza, de que la iglesia le urge canonizar y mostrarle al pueblo de Dios, ¿verdad?, que sí se puede, que podemos ser santos. Que sí podemos. Y que dentro de esos 14, ¿verdad?, nuevos santos, hay tanto religiosos como laicos. Hay laicos y también. que tiene que haber laicos porque el llamado a la santidad no está limitado a una persona consagrada, a un cura, a un obispo. Todo el pueblo de Dios bautizado está llamado a ser santo. Pues mira, vamos a empezar, pero mira, te vamos a contar. La primera que voy a mencionar, ella se llama Madre Elena Guerra. Me suena Madre monjita, Elena, era monjita, sí, ¿verdad? Era monjita, era italiana. Fíjate, tiene un nombre, ¿verdad? Pensamos como que no, latino, sí. pero es italiana y te voy a contar que Madre Elena Guerra obtuvo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Por su vida el nombre, le decían la apóstol del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Pues te cuento que dentro, ¿verdad?, de todo eso, de esas inquietudes espirituales que tuvo, ella decía que el Espíritu Santo necesitaba tener como más protagonismo, ¿verdad? Definitivamente, de la vida, es el gran desconocido. mundo, sí. Y ella decía que había que hacer más, Y te cuento que ella fue, y no quiero equivocarme, donde el Papa León XIII, y le establece y le dice, mira, ¿por qué no hacemos una novena al Espíritu Santo antes de Pentecostés? O sea que ella fue la que tuvo la iniciativa. Sí, la que creó. Ella creó y el Papa le dijo que sí, y se reza, ¿verdad? Aprobado. Sí, se reza esa novena antes de Pentecostés. Incluso dice aquí que ella creó la coronilla al Espíritu Santo. O sea que qué cosas más increíbles. Incluso te voy a decir más. El Papa León XIII, cuando llega el siglo XX, y quiero usar las palabras correctas, él consagró el siglo XX al Espíritu Santo, motivado por esta santa, por Mira esta para allá. santa, por Madre Elena Guerra. Mira para allá. Así es que para que tú veas, ella decía, incluso en un tiempo, ¿verdad?, de su vida, ella cae enferma, una enfermedad casi mortal, y ella decía, y no lo voy a, mira, escucha, también están dándole gloria al Señor. Sí. Entonces ella decía, Señor, te ofrezco mi vida y mi muerte por el triunfo del Espíritu Santo. O sea, por el triunfo del Espíritu Santo. O sea, que eso era lo que su corazón estaba destinado a dar a conocer al mundo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Yo he visto así como que cada santo dentro de ese llamado tiene, ¿verdad?, una inclinación hacia algo en específico, y es como el instrumento para que lo conozcamos. Sí, como que tienen un foco, como ya tienen... Sí, ¿verdad? sí. Y fíjate que qué curioso. Pues mira, gracias a la Madre Elena Guerra. Sí, o sea, existe esa coronilla al Espíritu Santo. Qué bien. Y esa novena, ¿verdad?, el Espíritu Santo antes de Pentecostés. Y quiero que sepas que pues la vida de los santos siempre decimos que no es, o sea, no era
podríamos decir en inglés, peaches and cream, ¿verdad? No era fácil. Jamás. No era fácil. Incluso se cuenta que en sus últimos años a ella públicamente la hicieron renunciar a su cargo de superiora, porque quiero que sepas que estábamos comentando, ¿verdad?, tras bastidores, que ella también fundó lo que se conoce como las Oblatas del Espíritu Santo. ¿Qué oblatas que tú me estabas diciendo? Que yo decía, pero mira, ella fundó algo, pero era como un nombre bien raro, porque no. Sí, no pues me podía viene de ni acordar. oblación, viene de oblación, ¿verdad? Tiene que ver con sacrificio, con entrega, o sea, es interesante. Ese detalle no lo sabía, o sea, que las Oblatas del Espíritu Santo pues fueron fundadas por ella, y entonces cuando ya ella, ¿verdad?, al estar terminando su vida, le hicieron renunciar a su cargo de superiora. Y la verdad es que yo pienso, ¿verdad?, que tiene que haber sido un momento bien difícil, humillante, porque he dado mi vida, ¿verdad?, en sacrificio por la iglesia, por mis hermanos, por crear, ¿verdad?, por mis hermanas, o sea, qué difícil. Incluso llegó a vivir 7 años de desierto, porque es que como que la apartaron. Pero cuando ella muere, que obviamente empiezan a salir estos estudios que empiezan a defender, ¿verdad?, lo que ella hizo, pues tuvieron que hacer penitencia pública, o sea, ¿de verdad? Tuvieron que reparar, una reparación pública por lo que ella había vivido. Pero fíjate, es interesante porque yo también, es difícil el camino de la santidad, o sea, el camino del cristiano no es fácil, no podemos ser más que nuestro maestro, ¿verdad? Y él es el del camino de la cruz, ¿verdad? El camino es esa procesión dolorosa, él nos la mostró y para nosotros no vamos a estar exentos de ella tampoco. Pero al mismo tiempo, ella también ahí se probó su humildad. Porque yo habré sido superiora, pero es el Espíritu Santo a través de mí. O sea, que el santo sabe, el cristiano que está enfocado en Cristo sabe que simplemente somos meros instrumentos y el Señor es el que debe siempre reinar y coronar. Y para que tú veas, San Juan 23 en el año 1959 es el que la beatifica, y el 20 Mira para allá, hace poquitito la canonizaron. O sea, que cosa brutal. Yo estoy viendo también que ella la conocen como la abuela de la renovación carismática. O sea, ella hizo mucho. Y tiene todo esto que ver con la función del Espíritu Santo, el carisma, el fuego. Claro. Y obviamente si quieren buscar más información, ¿verdad? Porque lo que estamos dando es un poquito, porque imagínense, fueron 14. Bueno, vamos para el segundo. Padre Giuseppe Alamano. Tiene que ser italiano ese también. Es italiano, definitivamente. No hay de otra. Ese sí que tiene un nombre italianísimo. Pues déjame decirte que él fundó los Misioneros de la Consolata, y las Hermanas Misioneras de la Consolata, por más de 24 países. Entonces había un detalle bien importante. San Juan Bosco fue su director espiritual. ¿En serio? San Juan Bosco fue su director espiritual, y él decía que primero hay que ser santos y luego misioneros. Ese era como su lema. Primero vamos a ser santos y luego vamos a ser misioneros. Entonces fue beatificado en el año 1990 por el Papa San Juan Pablo II. O sea que, y ahora es que entonces lo vienen a canonizar. Entonces estábamos hablando, ¿verdad?, de que para poder, ellos los beatifican, pero para poderlos canonizar, pues todavía tiene que comprobarse, ¿verdad?, algún milagro. Sí, que la ciencia diga esto no fue, o sea, no hay otra explicación ante este suceso, ¿verdad?, que no sea una gracia de lo alto. Entonces, obviamente es un proceso que empieza como siervo de Dios, ¿verdad? Hay un grupo de personas que van moviendo la causa. Está el siervo de Dios, luego pasa a ser venerable, luego pasa, si no me equivoco, creo que es así, beato, y entonces pasa a ser santo. Entonces, cuando es beatificado, se celebra en el lugar de donde es la persona o el santo, y ya canonizado universalmente la iglesia según es la celebración. Pues el Papa Francisco aprueba este último milagro, y, ¿verdad?, por intercesión del Padre Giuseppe Alamano, que ahora es santo, y fue
una de las hermanas misioneras, ¿verdad?, de la Consolata en el área del Amazonas, fue por Brasil. Ellas estaban, ¿verdad?, trabajando allí como misioneras, y uno de los indígenas que vivía en la zona fue atacado por un jaguar. Ay, Jesús. Pero al nivel de que cuentan, ¿verdad?, que le arrancó, bueno, que se le veía no solamente el cráneo, sino también la masa encefálica. O sea, era una cosa que de verdad que, o sea, pensaban que se había muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la hermana la llaman porque estaba como enfermera, pues cuando ella llega, ella no se quitó, ella decía, no, vamos a ponerlo, ¿verdad? Vamos a orarle a Padre Giuseppe, ¿verdad?, a la mano, que es, ¿verdad?, nuestro fundador, y lo pone en sus manos y dice, vamos a llevarlo al hospital, vamos a llevarlo. Obviamente cuando llega al hospital, las probabilidades que tenía de que viviera eran muy pocas, y había que trasladarlo a otro hospital en helicóptero o en avión, no sé cómo era el medio, pero la cuestión es que como él obviamente pertenecía a un grupo de indígenas, pues ellos tenían unas creencias y pensaban en unas cosas, y decían que si él moría fuera, ¿verdad?, del área donde él vivía, que pues que no es que no fuera de mala suerte, no, pero que no era aceptado. O sea, ellos tenían que morir, o sea, dentro con la de tribu, su región, exactamente. Y ella decía, no, vamos a montarlo porque él va a vivir. Ay, Dios mío. Entonces su fe era así y se lo encomendó, y quiero que sepan que los doctores quedaron, o sea, esto solamente lo puede hacer Dios, porque se recuperó, y no solamente que se recuperó, la velocidad en la que se recuperó y lo bien que se recuperó. Así es que ese último milagro, ¿verdad?, por la intercesión del Padre Giuseppe, fue aceptado por Padre Francisco. Así es que ahora es San Giuseppe a la mano. Y mira, dijiste algo tan importante. Digo, todo lo que ha dicho es importante, pero esa consigna que él tenía, que primero había que ser santo antes que misionero, es tan cierto, Maritere, porque nosotros a veces creemos que la santidad es una meta y la santidad es un camino. O sea, nosotros desde que somos bautizados estamos llamados a vivir en santidad, a vivir en la gracia. Por ende, no podemos esperar o pretender que al final de nuestro camino vamos a encontrar eso. Eso lo tenemos que hacer en el día a día, en lo cotidiano. Por eso la frase es hacer extraordinariamente, ¿verdad?, lo ordinario, hacerlo extraordinariamente bien. O sea, tú como madre, como abuela, como padre, como vecino en la comunidad, como estudiante, como profesional, lo que tienes que hacer en ese momento, hazlo extraordinariamente bien, o sea, con todo el amor de Jesús, con toda esa intención y esa bondad de que todos a tu alrededor reciban ese amor de Dios, ¿verdad? Eso es santidad. Por eso es que él dice que es importante ser santo primero, porque amando es como vas a ser un buen misionero. Está brutal. Ya, tengo que seguir hablando. Sí. No podemos, ya acabamos. No, pero tengo que seguir hablando. No, porque tengo que faltan, contar del otro. Vamos faltan para 12. Que son 14. Vamos Jesús. para el tercero. Bueno, pues el Dios tercero mío. es Madre Marie Léonie Paradis. Otra monjita. Sí, es otra monjita y es como un nombre francés, pero ella era de Canadá. Era canadiense. ¿Cómo que se llama? No para nada. Madre Marie Léonie Paradis. Ah, ok, pero, Y probablemente lo pronuncié así, ¿verdad?, en mi español, pero ahí vamos. Entonces te cuento que San Juan Pablo II le puso el nombre de la humilde entre las humildes. Wow. La humilde entre las humildes. Ella fundó las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia, que estaba dedicada, ella se dedicó a apoyar a sacerdotes. Ella decía que el sacerdote es otro Cristo y que los sacerdotes tienen unas necesidades y necesitan de nuestra oración, pero a la misma vez que necesitan de nuestra oración, también necesitan de nuestra ayuda independientemente. Y ella se dedicó en su fundación, obviamente dentro de las Hermanas de la Sagrada Familia, a cuidar sacerdotes enfermos, hacerles tareas de limpieza, porque a cocinarles, porque verdad a veces nosotros pensamos, son bien solitarios a veces, sí. Y el sacerdote, créanme que trabaja, pero trabaja de verdad al extremo. O sea, ellos no tienen descanso. No tienen descanso, y a veces obviamente, como tú dices, ellos viven solitos, o sea, tienen a su iglesia, para eso estamos nosotros. Así es que pues a eso se dedicó. Entonces te cuento que ella pasó lo mismo. Para ser canonizada, pues le faltaba un milagro,
y el Papa Francisco pues Wow. también aceptó ese milagro y fue con una recién nacida, fue la sanación de una recién nacida. Así es que ya tenemos otra santita y esta es Brutal. canadiense. Y les dije, no sé si lo dije, que fue obviamente pues beatificada también por San Juan Pablo II en el año 1984. Y ya es santa. Santos de nuestros tiempos. Santos de nuestros tiempos. O sea Brutal. que hace par de meses De nada. canonizaron a 14 y nosotros estamos aquí. Y esa noticia a lo mejor no la supimos, pero ahora nos estamos enterando. Te enteraste, ¿verdad? Y vamos a averiguar. Pero entonces, ¿cuántos nos faltan? Llevamos 3, ¿verdad? Son 14, así es que nos faltan 11. Y esos 11 fueron 11 mártires. 11 mártires. De Damasco, eso es en Siria, y pues sabemos que allá en Siria pues la religión, ¿verdad?, que predomina es el Islam, y que la religión católica es bien perseguida, o sea, son perseguidos los católicos, y entre esos 11 mártires pues hay 8 frailes franciscanos, 7 eran españoles, 1 era sueco. Y entonces los otros 3 son laicos, eran tres hermanos, y ellos murieron obviamente defendiendo su fe. Y incluso yo voy a leer, ¿tú sabes qué? Yo voy a leer los nombres porque vale que los conozcamos por nombre, ¿verdad? Claro, Por nombre. adiós cara. Les cuento que fueron asesinados en la iglesia franciscana de San Pablo en Damasco en el año 1860. Y el primero que fue asesinado, déjenme decirles que era el superior del convento, se llamaba Manuel Ruiz, fraile de edad, nacido en Burgos, España. Y entonces él, intentando defender el Santísimo en un momento, ¿verdad?, de guerra, un momento, ¿verdad?, donde habían rebeliones, pues intentando defender y guardar el Santísimo, allí es cuando lo capturan y fue decapitado en el altar de la Ay, iglesia. santo. Y, Qué fuerte. pues, obviamente sí, es bien fuerte, pero obviamente su ejemplo pues le sirvió, ¿verdad?, a los demás que a lo mejor sabían que a lo mejor les esperaba la misma suerte, pero les dio, ¿verdad?, la valentía de aceptar el martirio. Te voy a decir los nombres de los demás. A ver. Otro se llamaba Carmelo Volta, él nació en Valencia. Nicanor Ascanio, Nicolás Alberca, era de los más jóvenes, acababa de llegar recientemente a Damasco. Pedro Nolasco Soler, ese era de Murcia. Francisco Piñazo, Juan Jacobo Fernández, ese sí era el más jovencito de todos. Y te dije que había uno, ¿verdad?, de Austria, que se llamaba Ergelbert Colland. Y entonces los 3 hermanos, Que son los laicos. que son los laicos, decían, antes de morir, dijeron: somos cristianos y en la fe de Cristo moriremos. Se llamaban Francesco, Muti y Rafael. Y esa más o menos, ¿verdad? Qué brutal. Específicamente los que estaban persiguiendo en aquella época, ¿verdad?, los cristianos en Damasco se le llamaban los drusos. Entonces era un grupo, los que estuvieron persiguiendo, ¿verdad?, y los que estuvieron a cargo de la muerte de todos esos mártires en Damasco, en Siria, se le conoce como los drusos. Y los drusos es un grupo religioso con raíz en el Islam chiita. Y tú sabes que los chiitas, es un grupo islámico, o sea, son bien Como radicales. radicales, eso mismo, esa es la palabra. Y siempre va a mirar a la salvación de las palabras que no me acuerdo. Pues es un grupo radical y entonces pues ellos se dedicaron por mucho tiempo, o sea, incluso sabemos que todavía hoy día la Iglesia Católica está en persecución, sobre todo en lo que es Siria y Líbano. Así es que esa es la historia, ¿verdad?, de estos 11 mártires. Ellos fueron beatificados en el año 1926 por el Papa Pío XI. Mira para allá. Y obviamente ahora cuando fueron canonizados, el Papa Francisco mencionaba que estos 11 mártires son ejemplo de que hay esperanza, porque él dice que vivimos, ¿verdad?, tiempos en la iglesia en lo que lo principal debe ser el testimonio. Así empezó la iglesia, con el testimonio y muchos mártires. O sea, hoy en día tal vez, bueno, se está volviendo, ¿verdad?, a ver como esa tendencia a esa persecución de la iglesia.
quieren desaparecer a Dios, ¿verdad? Y por ende también al cristiano. Nosotros tal vez no veamos, solamente Dios sabe si viviremos un martirio, lo que conocen como cruento, que es que hay sangre, ¿verdad? Pero vivimos cada día, cuando somos entregados al Evangelio, ¿verdad? Vivimos el martirio incruento, no hay derramamiento de sangre, pero hay, o sea, renuncia constante de uno mismo. Y eso es lo que tenemos que aspirar, a desaparecer para que sea Cristo, como dice Pablo, el que viva en uno. O sea, que tenemos las oportunidades ahí para hacer, como decían los laicos que tú mencionaste, que dice, los hermanos, dice, somos cristianos y en la fe de Cristo moriremos. Como cristianos no tememos a los que matan el cuerpo. No tengamos miedo. Ni de los que nos critiquen por la vida que queremos vivir, ni los que están detrás. No. Que el que nos vaya a juzgar sea el que nos acompañe siempre, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, para que demos fiel testimonio de su amor y de su evangelio. Amén. Así es que no podemos pensar que todavía en estos tiempos no hay santos. Sí, hay mucho. El 20 de octubre han canonizado a 14 y a lo mejor no nos habíamos enterado. Así es que nuestra iglesia sigue nombrando santos. ¿Seremos algún día a lo mejor? Claro, y de los que están por ahí, ¿quién sabe, verdad? Podemos ser santos. Claro que sí. Vamos, ¿verdad? A seguir. Under construction. Under construction, exactamente. Seguimos. Sigan poniendo su nombre. Así es que si el programa de hoy les ha gustado, ustedes le pueden dar like, le pueden dar share, pueden comentar, ¿verdad? Se pueden suscribir y obviamente siempre nos encanta, ¿verdad? Enviarle un saludo bien caluroso a todas esas personas que siempre están con nosotros martes tras martes. Fieles ahí. Ahí fieles, así es que, y no solamente aquí en Puerto Rico, sino que ya vemos que nos podemos extender, ¿verdad? Claro que sí, esto va corriendo poco a poco. Así es que, si Dios quiere, ya ustedes saben, otro martes más. No se lo pierdan en Las de Betania. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba.